Esta jornada se va a dividir en 4 etapas. Iniciaremos con la presentación de semilleros. Continúa la mesa 1 con temática de desarrollo territorial. Mesa 2, política pública y análisis institucional. Mesa 3, política y buen gobierno. Seremos un poco rigurosos con el tiempo, debido a que tenemos una agenda apretada. Entonces, iniciarán la presentación de semilleros con 10 minutos cada uno y las mesas tendrán cada ponente 15 minutos. Iniciamos entonces con la participación de la JAL en la planeación de desarrollo local. Los autores Paola Andrea Peña, Franci Campo, Marisa Parrera, José Serna y Juan Carlos Castro, la Territorial Valle. ¿Listo? ¿Ya puedo? Sí, ya puedes iniciar. Muchas gracias. Bien, bueno, buen día a todos los que se encuentran en este momento, estando conectados como allí en este lugar. En este momento, pues, de la Territorial Valle, el Semillero Ciencia Pública hace esta presentación. Nuestro proyecto se llama La participación de las juntas administradoras locales de Cali en la planeación del desarrollo local. Primero, pues este es el municipio de Cali. Cali es un municipio que tiene 22 comunas, 15 corregimientos. Ahí se aprecia la diferencia entre la parte de la cabecera municipal, que es mucho más pequeña, donde se concentra alrededor del 98% de la población, y el resto de la zona rural. En este municipio tenemos 333 ediles actualmente. El problema que encontramos es que existe una baja participación de las juntas administradoras locales en cuanto a la toma de decisiones sobre los planes de desarrollo municipal y comunal. Para poder de verdad abordar este problema, decidimos hacernos una pregunta de investigación. Tomamos un lapso de tiempo del 2008 al 2014, que fueron los 2 últimos periodos de gobierno, y decidimos analizar cómo ha sido esa participación de las juntas administradoras locales en la toma de decisiones durante ese periodo. ¿Cómo nos fundamentamos? Bueno, primero partimos de la triada, lo que es la participación, la planeación y el desarrollo, y decidimos colocar en el centro de esta triada al ciudadano en su ejercicio. Cada uno de los conceptos, de los 3 conceptos de la triada, los abordamos desde 3 autores diferentes: el desarrollo endógeno de Sergio Bossier, la participación como escenario de Velázquez y González, y la planeación participante de Pablo Morcillo, para al fin llegar a un solo concepto que nos reúna y que nos dirija toda la investigación. Dice así: el desarrollo implica considerar el territorio como un espacio socialmente construido por personas, ciudadanos en este caso, cuyo requisito es que participen activamente en la toma de decisiones, en la ejecución de las mismas, en su control y en su mejora, lo que implica que gocen poder para decidir. Digamos que ese fue el norte de nuestra investigación. El objetivo general, pues, examinar la participación de las juntas durante el mismo periodo. De allí salieron 3 objetivos específicos. Dijimos, vamos a examinar las juntas a partir del desarrollo normativo, de toda la normatividad desde la parte constitucional hasta la parte local, para lo cual se hizo una revisión documental de esto. El segundo objetivo específico, dijimos, vamos a intentar medir la participación, que sea un poco más tangible, menos etérea, como hablábamos con los líderes. Entonces decidimos hacer un instrumento para aplicar a talleres con comuneros, y tuvimos la oportunidad también de interactuar con los consejos territoriales de planeación, que son otra instancia dentro del mismo sistema, para poder entender un poco todo este proceso y poder compararla con las juntas administradoras locales. El objetivo número 3, lo que hacemos es analizar la correspondencia entre lo que es la normatividad y la materialización práctica de todo este proceso que venimos adelantando. Ese es el instrumento, se los quería mostrar. Es una encuesta. Esta encuesta consta de 2 partes. La primera parte es una parte más cualitativa y la segunda parte, como se ve aquí, es una parte cuantitativa. La parte cuantitativa se elaboró con base en unos indicadores que construimos para poder tratar de medir esa participación, que ahora los vamos a ver más adelante. Aquí en estas imágenes les quiero mostrar, aquí están los talleres que se realizaron con los comuneros de la ciudad de Cali.
Lamentablemente la participación de los comuneros no fue buena en este evento, porque aunque se hizo una buena convocatoria, primero pues con el cambio de gobierno, con las últimas elecciones se ha dado un relevo bastante grande y han entrado muchas personas nuevas, por lo que ya las personas antiguas que tenían esta experiencia en estos 2 últimos periodos, pues ya no les interesa ni les motiva participar de este tipo de cosas y no asistieron. Sin embargo, logramos conseguir una pequeña muestra bastante heterogénea, logramos traer más de la mitad de las comunas y algunos corregimientos a que hicieran parte de este ejercicio. Aquí también hicimos un ejercicio de observación participante, tuvimos la oportunidad de asistir al Congreso Nacional del Sistema de Planeación en la ciudad de Tunja. Allí compartimos con los consejeros, tuvimos la oportunidad de hacer un paralelo entre lo que son los consejos territoriales y las juntas administradoras locales. Tuvimos la oportunidad como consejeros, digámoslo ahí, ese día tuvimos la oportunidad de estar, de compartir, de interactuar con ellos en todo este proceso. Resultados, bien, de todo lo que les conté, el resultado número 1 es el cuadro de análisis normativo que se hizo sobre la participación de las juntas administradoras locales desde la Constitución Política de 1886 hasta la Ley 1551 del 2012. Ese cuadro está dentro del informe de final. Cositas que se sacaron de allí. Primero, que efectivamente la evolución del poder de las JAL ha habido un despojo, se ha despojado de ese poder y ese poder ha sido trasladado a otras instancias que no son precisamente, ha sido trasladado a otras instancias que no son precisamente, perdón, es que hubo un retorno, se han visto despojar del poder de participación que les fue conferido y se crearon alternamente unos comités de planificación que junto al director de Cali han asumido ese poder que tenían las JAL. Entonces, digamos que el sistema de planificación de Cali tiene confusiones entre roles, tiene confusiones entre competencias, lo que ha generado que no esté claro el sistema y este sistema también se ve alterado. El segundo resultado, para poder construir los indicadores, asumimos la metodología del Departamento Nacional de Planeación y consideramos que había necesidad de plantear, por decirlo así, la cadena de valor del sistema de planificación de Cali con base en el decreto 0203 del 2001, que es un decreto compilatorio que está vigente. Entonces, si ustedes ven en la imagen, digamos que ese es un muy resumen de la cadena. En cada una de las partes de la cadena hay unas categorías. Por ejemplo, una sola, instituciones, los insumos, vemos lo que son la parte institucional, los actores y la normatividad. ¿Por qué hicimos esta cadena? Porque queríamos ver la participación en la planeación, en qué parte de la cadena estaba, y nos encontramos que se encuentra en las actividades y procesos. Entonces, con base en eso, construimos lo que fueron los indicadores para tratar de medir la participación. Se construyeron 3 indicadores. El primer indicador habla de las propuestas realizadas al plan de desarrollo. El segundo indicador, las propuestas ejecutadas. Ay, se cayó. No te estamos escuchando. En un segundo, que se cayó. Muy bien. Entonces, como les venía diciendo, tenemos 3 indicadores. El indicador número 1, lo que muestra este indicador son las propuestas realizadas al plan de desarrollo por los ediles. El indicador número 2, las propuestas ejecutadas en el periodo de gobierno. Y el indicador número 3, las propuestas efectivas de participación. Entonces, lo que queríamos medir es esa participación desde el momento en que se presentan las propuestas al plan de desarrollo hasta el momento en que esas propuestas son ejecutadas. Con base en eso, entonces ya hicimos una primera sistematización de lo que nos arrojó los resultados de la aplicación del instrumento. Ese es el formato. El formato, si ustedes ven en el área de las comunas, aquí se puede ver la variedad de la muestra. Tenemos comunas de todo tipo, tenemos algunos corregimientos, digamos que esta es la primera aproximación de todo lo que se está ingresando en estos momentos al instrumento. Tenemos, por ejemplo, lo que fueron las propuestas presentadas. Si ustedes ven en rojo, la participación de los ediles o de los comuneros es muy baja.
Si ustedes ven, por ejemplo, la cantidad de propuestas presentadas es mucho mayor frente a la cantidad de propuestas ejecutadas. Eso lleva a decir que efectivamente hay un momento en donde se está rompiendo ese proceso desde el momento en que ellos presentan las propuestas hasta el momento en que esas propuestas son ejecutadas. Ese instrumento se les mostró a los comuneros y ellos quedaron bastante sorprendidos de ver lo que estaba pasando, tanto que se dieron cuenta que muchos de ellos ni siquiera presentan propuestas. Y hay otros que pueden presentar de 9 propuestas, como en el caso, por ejemplo, aquí en la Comuna 21, y solamente se logra concretar una, lo cual es pues un nivel bastante bajo frente a su participación. Entonces nos dimos a la tarea de hablar con ellos sobre qué eran esas cosas y después de analizar toda la normatividad, pues entonces qué eran esas cosas que estaban sucediendo en estos 2 últimos periodos, que era lo que estábamos evaluando. Y llegamos a unas conclusiones. Primero, que hay un sistema de planificación que se ha desfigurado. Es una cosa lo que se dice y es otra cosa lo que se hace. Lo que está en el decreto es que hay unas instancias y hay unas autoridades dentro del sistema de planificación. Sin embargo, se ha creado una instancia alterna, o como le llama la alcaldía dentro del decreto, un espacio alterno que se llaman los comités de planificación, que han entrado a chocar con las juntas administradoras locales porque han entrado a asumir funciones que son propias de las juntas administradoras locales. En estos comités, las juntas administradoras locales no tienen voto, solamente tienen voz, y si quieren ir, no se ven convocadas a ir a estos comités, por lo que los comuneros allí no tienen esa parte. Para ellos consideran que su participación se ha limitado simplemente a firmar un documento dentro del proceso de planificación, porque cuando a ellos les llega todo, prácticamente entre lo que es el director del CALI y entre lo que es los comités, todo ya se ha concretado. Bueno, para terminar, el no cumplimiento de las normas establecidas respecto a funciones y competencias de la JAL por los gobiernos. Esto es una queja tanto de las juntas administradoras locales como de los CTP, espacios fundamentales de participación. En eso acuerdan ambos, hay desarticulación y es muy difícil que un gobernante haga cumplir las normas. Y finalmente, pues el desconocimiento de la normatividad. Tenemos comuneros que no están capacitados, no conocen la normatividad, no conocen sus derechos y están muy confundidos por el sistema. Esto ha llevado a que efectivamente en los 2 últimos periodos la participación sea débil, la participación sea limitada y la participación sea afectada porque el mismo sistema ha generado que las JAL sean prácticamente excluidas. Yo creo que este es el final de la intervención. Espero me hayan escuchado porque oigo un poco de retorno cuando estoy hablando, pero muchas gracias. Ahí pues queda nuestra presentación. Muchas gracias, Paola. ¿Me escuchas? Sí, sí te escucho. Difícil porque oigo mucho retorno, casi me metí en enredada, pero bien. ¿Te escuchado bien? Paola, Muchísimas gracias, esperamos sigas conectada y ahora vamos a dar paso a la presentación de Dayana mientras logramos encontrar a Claudia Patricia Vargas, ¿vale? Entonces, vamos a dejarte conectada a la llamada y si no, de todas maneras nos puedes seguir por la página web de la ESAP en señal en vivo. Ok, listo, muchas gracias, doctora. Al final entonces vamos a hacer las preguntas a las que el auditorio tenga sobre las presentaciones de los semilleros. Por eso te pedimos que no te... Bueno, listo. No, aquí voy a estar, doctora, muchas gracias. Y qué pena, pero... No, excelente presentación, muchas gracias a ti. Bueno, buenos días. Vamos entonces a dar inicio a la ponencia del semillero de investigación que tenemos actualmente pues, en la territorial de Antioquia Chocó. Y pues la idea es primero presentarnos, que nos conozcan un poco y pues cómo nació pues la idea. Con la territorial Antioquia Chocó se inició un proyecto de investigación que se llama Diseño de una política pública de justicia local, Cauca Bajo Cauca. De allí pues nació un semillero, se fundó un semillero que es el nuestro,
con apoyo por este propósito para generar entonces una política de paz, de gestión para la paz en el Bajo Cauca, en la región. Los integrantes del semillero somos 4 estudiantes, son 3 estudiantes del cuarto semestre y 1 del sexto semestre. Tenemos a la estudiante Adriana Lucía Brajales, que es del cuarto semestre, y pues hace parte del semillero. También tenemos a Diana Muriel de Osa, que aparte pues, de estar en el cuarto semestre y pertenecer pues, a este grupo de investigación, pues también se dedica a las artes visuales, a la fotografía, al graffiti, y pues ha sido de gran aporte para el semillero. Y tenemos pues a nuestro líder, Joan Andrés Bedoya, que también es del cuarto semestre, y quienes habla es Alexandra Fierro Hernández, que soy del sexto semestre de la universidad, y pues muy contentos de compartir este proceso, un proceso que tiene como título el tema de generar un principio de políticas públicas de paz para el Bajo Cauca. Entonces vamos a iniciar con Joan, que Joan nos va a explicar, bueno, disculpen, no, antes de finalizar pues, la presentación, también agradecerles mucho al tutor, que es Central de Jesús Restrepo, que nos apoyó también en este semillero, y pues el coordinador de la CETAP, Ramiro Vex. Entonces le doy paso a mi compañero Joan, que nos va a contar, a contextualizar un poco más acerca del Bajo Cauca directamente. Muchas gracias. Buenos días. La subregión del Bajo Cauca antioqueño está localizada en el nororiente de Antioquia. Se compone de los territorios de Cáceres, Caucasia, El Bagre, Nechí, Tarazá y Zaragoza. Tiene una población de 259.000 habitantes aproximadamente y presenta unas ventajas demasiado grandes para un territorio. Tiene mucha riqueza, tiene suelos fértiles, acordes para la agricultura, tiene una alta cantidad de metales preciosos como el oro y la plata, tiene gran cantidad de esmeraldas y una población y una localización estratégica que permite por las vías fluviales recorrer lo largo del país. Estas vías se conectan con el río Cauca, pero estas ventajas de este territorio, especialmente por el oro, han terminado también como por causar de cierta forma un perjuicio. En la época de 1950, cuando estaba en su tema más fuerte la violencia partidista, muchos habitantes de diferentes partes del país vieron como fin este territorio, porque pensaban o tenían el fin de encontrar un progreso. Y esta época se conoce como la fiebre del oro. Entonces muchos habitantes intentaban acceder a este territorio, pero también los grupos armados que estaban emergiendo en ese momento. Luego, estos mismos grupos quisieron hacer un control, y lentamente todos los grupos de más renombre a lo largo de nuestra historia, como las FARC, el ELN, las AUC, quisieron también estar en este territorio. Y desde ahí empezaron la disputa por él. Empezaron con la siembra. En este momento el Bajo Cauca tiene gran cantidad de siembras de cocaína, de marihuana, también explotación minera ilegal. Y aparte de las dinámicas de la guerra que se presentan en este territorio, los habitantes sufren las consecuencias. Entonces se dan los homicidios, se dan las amenazas, el desplazamiento forzado. Entonces, como fin, nuestro semillero es dar unos principios, ya que con el proceso de paz que se está llevando a cabo, hay una nueva oportunidad para este territorio. Entonces, mi compañera Diana les compartirá los principios que consideramos en los que se debe regir toda iniciativa de paz en el territorio. Muchas gracias.
Muy buenos días. Les cuento que para hablar de los principios estructurales de una política pública de justicia local, en la historia actual no existe una política pública de gestión de paz en el mundo. Sí existe memoria sobre los procesos de paz, pero no existe una política pública que nos podamos, digámoslo así, hoy por hoy en nuestro país basarnos para nuestro proceso de paz. La ruta del posconflicto, o como lo llamamos actualmente en esta territorial Antioquia-Chocó, al tema del proceso de paz, es el posacuerdo. Debe enraizarse principalmente con el diálogo, que es la vía para resolver conflictos. Las estrategias para el desarrollo que se pueda analizar, promover la participación y a la misma vez que pueda fortalecer la integridad del bienestar colectivo de esta región, que son 6 municipios del departamento de Antioquia ubicados en el noroeste, que son Cáceres, Caucasia, El Bagre, Nechí, Tarazá y Zaragoza. El primer principio rector que nosotros podemos mencionar en estos momentos es el principio de la dignidad. Este principio debe basarse, esbozándolo rápidamente, es por el respeto y reconocer al individuo como una oportunidad de desarrollo personal. El segundo principio es el principio de la solidaridad, que es fundamentado en el tejido social con el fin de resolver las necesidades de otros individuos, es decir, pensar en el otro, no solamente pensar en nosotros. La solidaridad se debe entender como el fomento desde las necesidades y con el apoyo de las instituciones, con mecanismos del Estado, con diferentes herramientas que pueda brindar las instituciones para que se puedan empezar a legitimizar las instituciones. En estos momentos una gran problemática de esta subregión es que no hay una legitimidad de parte de la población por las instituciones. El principio de la pluralidad es la diversidad cultural. Muchas gracias, un minuto. El principio de la paz, que es el principal principio, el principio de la verdad. Vemos que los principios de Joint, que fueron descritos en 1997, fueron abrigados y cogidos como los principios internacionales sobre la impunidad y la reparación, que los asumió la Comisión Colombiana de Juristas. Lo más primordial en estos momentos es la verdad como principio. ¿Por qué la verdad? Para que se pueda subsanar todo. Está el principio de la no repetición, que debe ser una garantía principal para que no vuelva a suceder lo mismo. Otros principios necesarios es el principio de la justicia. Con la verdad es muy importante con las mismas poblaciones contar y construir la memoria histórica. Eso es un principio también que se debe reconstruir con la pedagogía didáctica. El principio de la transparencia, el principio de la autonomía. ¿Por qué? Porque cada municipio, o digámoslo así, esta subregión debe ser autónoma de lo que debe de ser. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Les pedimos que sigan conectados para poder Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias por tu participación. Vamos a escuchar otra palabra. Continuamos con Semillero de Administración Pública Local en el posconflicto por Cristian Galindo de la Territorial Huila.
Muy buenos días para todos. Mi nombre es Cristian Andrés Galindo Telles. ¿Le pasaste también? Nosotros estábamos investigando pues, la administración pública local con respecto al posconflicto, pero es de confirmar de que esta investigación se desarrolló solamente aplicado en el departamento del Huila, y dado que el departamento del Huila tiene 37 municipios, pues queda una investigación bastante ardua, con bastante cobertura y con poco tiempo para el año pasado. Entonces decidimos investigar los 3 municipios altamente afectados, como son Pitalito, Algeciras y pues la ciudad capital, que es el municipio de Neiva. ¿Qué sucedió allí? ¿Por qué determinamos que el municipio de Neiva o estos 3 municipios son altamente afectados por el conflicto armado? Pues resulta que en el registro único de víctimas, con la Fundación WIPAS, la Universidad Surcolombiana, ha desarrollado una información estadística acerca de las víctimas del conflicto armado como tal. ¿Qué sucedió? Sucedió que en el municipio de Neiva existe una gran cobertura, un gran porcentaje de reclutamiento de menores, que de igual manera el departamento del Huila no ha ejercido una política pública para reducir este conflicto armado. Entonces, para iniciar, tenemos que plantear pues, el problema de investigación, que es cuál es el papel de la administración pública municipal en el posconflicto con respecto a las economías locales. ¿Por qué es importante las economías locales? Porque estábamos mirando que hay un gran porcentaje de víctimas, pero no hay una sostenibilidad financiera y fiscal de los municipios para darle cobertura y la reparación integral pues, de las víctimas. Y no simplemente la verdad, la justicia y la no repetición, porque Roberto Núñez pues, nos explicaba que existen más o menos 15 derechos que se deben de determinar para las víctimas, para cada una de las víctimas, que en Colombia solamente se determinan 3 derechos, que es la verdad, la justicia y la no repetición. Entonces, de los municipios altamente afectados por el conflicto armado en el departamento del Huila, pues ya como le había mencionado, Algeciras, Pitalito y pues el municipio de Neiva. ¿Qué sucede con cada uno de estos municipios? Algeciras es un corredor que pasa por el Putumayo y Caquetá. Entonces, allí hace presencia frecuentemente un grupo armado ilegal, pues las FARC, y en Pitalito hubo un avance entre el 90 y el 95 aproximadamente, que está pues, los paramilitares y la guerrilla como tal. Entonces, el objetivo general es determinar el papel de la administración pública municipal de los municipios altamente afectados por el conflicto armado con respecto al desarrollo de las economías locales en el posconflicto. Bueno, entonces, ¿qué sucede allí? Sucede que identificamos los 3 municipios altamente afectados, determinamos que estos municipios no tienen, primero que todo, no tienen el Comité de Justicia Transicional, que se debe determinar, se debe crear y establecer según la Ley 1448 del 2011, artículo 149, parágrafo 3, que menciona que se debe crear comités de justicia transicional en cada uno de los municipios, con cada una de las víctimas de cada uno de los municipios, pero no ha sucedido allí, en ninguno de los 3 municipios. Solamente cabe aclarar que en el departamento del Huila existe el Comité de Justicia Transicional, pero en los municipios no existe el Comité de Justicia Transicional. De igual manera, pues, analizar la dinámica de las economías locales en los últimos 5 años. Sucede que en Pitalito, por ejemplo, que es pues, el municipio con grandes ingresos, a diferencia de Neiva, sucede que el municipio de Pitalito tenía más egresos que ingresos para ese tiempo. Entonces, pues no tenía suficiente cobertura para darle una política pública eficiente para reducir o para darle la reparación integral a cada una de las víctimas. Y por último, pues establecer algunos escenarios para ver qué se puede hacer, qué se puede cambiar y cómo se debería hacer. Entonces, dentro de esto, tenemos que aclarar que la metodología de la investigación fue prospectiva. Pues, ya bien mencionamos que el objetivo era crear un posible escenario
para cada uno de los municipios para poderle dar la reparación integral a cada una de las víctimas. Entonces, pues obviamente tendríamos que mirar qué pasó atrás, por qué son víctimas las víctimas y cuáles son los victimarios de estas víctimas. Resulta que también dentro de la investigación cabe mencionar que el municipio de Neiva no es un municipio que genere víctimas, sino que recepta víctimas. Esto quiere decir que la gente de Putumayo, la gente de Algeciras, la gente de otros municipios recae en el municipio de Neiva. ¿Qué sucede con esto? Sucede que no hay una prestación de los servicios públicos eficientemente porque pues bien se sabe, la planeación se tiene con una cierta población, pero no se tiene en cuenta la población que va a recaer en estos municipios. Entonces, pues también miramos parte doctrinal y jurisprudencial. ¿Por qué la parte jurisprudencial? Pues entonces allí mencionamos que leímos sentencias de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado que aproximadamente determinaban que el daño moral, ¿cierto? Y el daño a la reparación integral física a las víctimas o a los familiares de las víctimas oscilaba más o menos entre 1.000 salarios mínimos legales vigentes. Y pues a cada una de las víctimas le da un ingreso que era de 1.000 a 50 salarios mínimos legales vigentes. Entonces preguntábamos, oiga, ¿los municipios podrían ser sostenibles financiera y económicamente teniendo en cuenta que existen más egresos que ingresos en cada uno de los municipios? Realmente las políticas públicas que se están creando en cada uno de los municipios se están creando con la opinión de las víctimas, teniendo en cuenta que, como ya se mencionó, que no existe un comité de justicia transicional que se debe mencionar para que las víctimas hagan parte de las políticas públicas que cubran pues, la reparación o las políticas públicas para ellos, porque pues, no es grato saber que se están haciendo políticas públicas sin la opinión de cada uno, sin saber las necesidades básicas de cada uno. Entonces, ¿qué sucedió allí? Sucedió que el municipio, en cada uno de los municipios había una gran brecha entre las necesidades básicas insatisfechas en el sector rural que en el sector urbano. Entonces, ¿qué sucedió dentro de esto? Entonces, dentro del marco teórico que analizamos, mencionaba que las diferencias o estas brechas salariales o estas brechas territoriales que existían entre el sector rural y el sector urbano generaba conflicto armado. Y esto ha sido generador de conflicto armado en cada uno de los municipios de Colombia. Entonces, mencionaba que, digamos, en el municipio de Neiva había una brecha entre el sector rural y el sector urbano entre el 17% de las necesidades básicas insatisfechas. Y pues en Pitarita existía el 22%. Entonces, había una brecha bastante amplia y para este año, pues la brecha disminuyó un solo porcentaje. Entonces, aún se genera este tipo de conflictos. Cabe aclarar que esta investigación se hizo el año pasado, pero para la presente ponencia se analizó también unos documentos como el de CERAC, que mencionaba que en estos municipios se disminuyó el conflicto armado por el seguimiento del proceso de paz que se ha llevado a cabo en Colombia. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, continuamos con la planificación y la participación comunitaria en Cali, caso Comuna 8, por el profesor Saúl Saavedra Echeverría, de la Territorial Valle. Buenos días. Buenos días. Bueno, más que hablar del tema que la señorita acaba de mencionar, quiero centrar mi intervención relatando el trabajo que se hizo
en la Territorial Valle, en el marco de un semillero que lo bautizamos con el nombre de Lexis y Praxis. Mi papel fue de acompañar a 4 estudiantes que decidieron trabajar en este semillero con un criterio que yo he venido presentando, discutiendo acerca de los alcances que se pueden lograr en el contexto de un semillero de investigación. En mi opinión, más que un escenario para iniciar ya a los estudiantes en la realización de una investigación propiamente dicha, me parece que el semillero debería ser un espacio para hacer ejercicios investigativos, no para hacer investigaciones propiamente dichas, sino ejercicios investigativos, es decir, primeras experiencias de los estudiantes con el uso de la caja de herramientas de la investigación. En este sentido, entonces, quiero mencionarlos. Ha habido dificultades para que ellos aparezcan aquí. Menciono a Wilson Henao, a Claudia Patricia Vargas, Andrés Martínez y Angie Lora. Los 4 con la idea de que el semillero es un espacio para hacer ejercicios investigativos. Entonces mi propuesta fue que ese ejercicio investigativo podría ser hacer una primera aproximación a lo que se llama formulación de un proyecto de investigación. En desarrollo de esta idea, entonces cada uno de ellos, o los 4, formularon los siguientes proyectos. El primero, implementación e institucionalización del MESI en la Secretaría de Educación del municipio de Cali. Esta propuesta la formuló Wilson Henao. Participación y planificación en la Comuna 8 de Cali. Este proyecto lo formuló Claudia Patricia Vargas. Mecanismos institucionales de control de la financiación de las campañas electorales en Cali. Esto es enmarcado en un tema que se llama corrupción política. Lo formuló Andrés Martínez. Y la incorporación de la gestión del riesgo de desastres en la gestión pública del municipio de Cali, lo formuló Angie Lora. El ejercicio investigativo consistió, a grosso modo, en presentar, en discutir la estructura temática, digámoslo así, que permite el desarrollo de la lógica de investigación en el ejercicio de formular una propuesta. Por lo tanto, abordamos cada uno desde su propio, en la idea de construir su propio objeto de investigación. Abordaron el tema de la situación-problema, cerrándola con unos interrogantes,
partir de esos interrogantes, entonces planteándose unos objetivos, un objetivo general, unos objetivos parciales, y esas preguntas, desde luego, conectadas con unas primeras aproximaciones a lo que llamaríamos unas perspectivas teóricas, a partir de unas revisiones bibliográficas, de unos intentos de construir unos estados del arte, en fin, acerca de los conceptos y las explicaciones que se encuentran, que circulan en la literatura respectiva a estos temas. Y desde luego, cerrando con unas estrategias metodológicas para alcanzar los objetivos específicos o parciales que se desprenden de la formulación. Y cerrando, desde luego, con una primera aproximación bibliográfica. Eso fue lo que hicimos en el marco del semillero Lexis y Praxis. Y están los documentos que se enviaron a la facultad, donde pues son primeras aproximaciones y la expectativa es mejorarlas. Gracias. Muchas gracias, profesor Saúl. Continuamos así con el siguiente semillero de la territorial norte de Santander: Política Pública de Trata de Personas en Cúcuta y Área Metropolitana 2012-2015, por Uri Gabriela Acuña Pedrosa y Jean Alexander Ortega Peña. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Uri Gabriela Acuña Pedroso, soy de la Territorial Norte de Santander, Arauca, CETAP Cúcuta, y hoy les voy a presentar lo que fue nuestra investigación del año 2013, análisis y evaluación de la política pública de trata de personas en Cúcuta y su área metropolitana para el periodo 2012-2015. El coordinador de investigación de nuestro grupo es el profesor Jorge Matajira, en ese entonces éramos un semillero de investigación, cuatro estudiantes auxiliares investigativos, Jean Ortega, César Obando, Pablo Hernández y pues el suscrito. Esta investigación sale producto de un estado del arte que hicimos en el 2013 sobre la trata de personas. Entonces, en un primer periodo hicimos un estado del arte y luego pasamos ya al seguimiento y evaluación de la política pública de trata de personas. Lo hacemos en Cúcuta y su área metropolitana, pues como sabemos Cúcuta es zona de frontera y teniendo en cuenta que la trata de personas es toda actividad que incluye la captación, traslado y recepción de personas en contra de su voluntad, puede ser con su consentimiento o en contra de su consentimiento con fines de explotación. Entonces tenemos modalidades de trata de personas de explotación sexual, matrimonio servil, mendicidad ajena y servicio doméstico. Entonces, como les digo, el Cúcuta por su condición de frontera se convierte en un corredor, en una zona de alto riesgo para la comisión del delito. Y el área metropolitana de Cúcuta son los municipios de Villa del Rosario, Puerto Santander, Los Patios, El Zulia, San Cayetano, y en lo que corresponde a Venezuela, el estado Táchira, que está el municipio Pero María Ureña, y el municipio de Bolívar, específicamente el San Antonio del Táchira.
general realizar el análisis de la política pública de trata de personas en el periodo 2012-2015, que es pues el periodo de la actual administración, lo que estableció esta actual administración en el plan de desarrollo referente a trata de personas. Objetivos específicos. Entonces encontramos que en el plan de desarrollo se estableció la creación de nosotros tiene 40 municipios, entonces conformar el comité departamental de lucha contra la trata de personas y los 40 comités municipales, determinar las fortalezas y debilidades en la implementación de esa política pública, establecer el diseño de la ruta de prevención y atención de trata de personas en Cúcuta y área metropolitana y plantear los ajustes que se consideren necesarios para el cumplimiento objeto de la ley. Entonces, la trata de personas se regula en Colombia o se concibe en Colombia como un problema y se normatiza en la ley 985, que es la ley de lucha contra la trata de personas. Como todo ejercicio investigativo, pues contamos con una formulación del problema, cómo se diseñó y qué avances se vienen implementando en la ejecución de la política pública de trata de personas, y unas preguntas auxiliares: cómo se aborda la política pública respecto a la trata de personas, cómo están establecidas las rutas y competencias institucionales, cuáles son los casos que registran las autoridades y con qué periodicidad, y los alcances y dificultades en la implementación de la misma. Bueno, tomamos como referentes conceptuales 3 conceptos. El concepto de territorio, entendido como una construcción social, histórica y cultural. ¿Sí? El territorio se va formando a lo largo de la historia y esas características pues son lo que identifica a ese grupo con respecto a los demás grupos. El constructivismo social también como una construcción social que le permite al individuo formarse tanto personal como colectivamente en un grupo, y la teoría de la complejidad, que nos permite abordar los problemas desde diferentes perspectivas sin descartar ninguna de las posibilidades. Entonces tenemos un concepto de política pública que viene de la Procuraduría General de la Nación, que dice que es una construcción social en la que el gobierno desempeña un papel fundamental orientado al comportamiento de los actores mediante un conjunto de sucesivas acciones intencionales que tienen como propósito hacer frente a situaciones consideradas socialmente relevantes, es decir, solución de situaciones, planteamiento de posibles soluciones a situaciones problemáticas. Entonces tenemos la estrategia, que indica qué se va a hacer, el plan, cómo se va a hacer, el programa, a través de qué, y las acciones, que es la ejecución de lo que hay que hacer. Entonces encontramos que en el plan de desarrollo departamental, el subprograma de implementación de la política pública de trata de personas tenía como objetivo difundir en los municipios del departamento y en los más afectados la política pública de trata de personas, las modalidades que se presentan en cada región y las formas de prevenir el flagelo. Encontramos que sí, efectivamente en el 2013 se consolidó el Comité Departamental de Trata de Personas, pero como aquí vemos se destinaron para todo el programa de la implementación de la política pública 159 millones de pesos. Para la conformación del comité, 20 millones de pesos. Sabemos que consideramos que ese es un presupuesto insuficiente para un tema de tanta relevancia como este. Además también estaba la creación de los 40 comités municipales. De eso en el ejercicio de la investigación encontramos que se consolidaron 8 y que 10 estaban en proceso de estructuración, pero que además estos comités se reúnen una sola vez al año, ¿sí? Y las conclusiones a las que se llega son realmente pocas, porque existe un desconocimiento del delito tanto de autoridades como de la misma administración. Encontramos que sí se sabe de la existencia del delito, pero por un lado por el miedo de las víctimas a denunciar, y por el otro por el desconocimiento de las autoridades, no se llega a fondo y no se investigan las causas y efectos del delito. Encontramos que por medio de la Comisaría de Familia y de Migración Colombia se sabe de alrededor de 20 casos de trata de personas. Pues esa es una información que la maneja muy reservada por todo lo que ello implica,
no tuvimos nunca, digamos, acceso a una entrevista cara a cara con una persona víctima, pero pues en los municipios objeto de estudio sí nos reunimos o bien con el secretario de planeación, en varios casos con el secretario de planeación, con los presidentes de los consejos municipales, con los personeros y con los inspectores de policía. Entonces, el caso que más nos llamó la atención, digamos, es el de Villa del Rosario. Villa del Rosario es el problema, el que tenemos ahorita, el problema del cierre de frontera con San Antonio del Táchira, y en el plan de desarrollo de Villa del Rosario no existe por ningún lado la palabra trata de personas. En ninguna parte de ese plan de desarrollo se encuentra uno trata de personas en el programa de derechos humanos. Entonces, ¿cómo si es una frontera, si es el sitio directo de frontera, no tenemos trata de personas? Pero sí está en el plan de desarrollo departamental. Entonces encontramos esa falta de articulación entre el gobierno departamental y los gobiernos municipales. En el municipio de Cúcuta se habla solamente de capacitaciones a estudiantes de educación media, de sexto a noveno. Pero pues realmente es poco lo que se hace en este caso. Bueno, como conclusión, planteamos obviamente la articulación entre planes de desarrollo departamental y municipal, el trabajo mancomunado entre autoridades colombianas y venezolanas, la socialización de lo que es el delito de trata de personas, el empoderamiento, sobre todo para funcionarios públicos, personeros, alcaldes, presidentes de consejos municipales, oficinas de Migración Colombia y comisarías de familia. Brindar garantías a las víctimas que denuncien el delito, seguir avanzando en la implementación de la política pública, articular los planes de desarrollo municipal y departamental, asignar recursos a la implementación y el trabajo articulado entre Colombia y Venezuela. Bueno, pues estas son, digamos, las referencias bibliográficas que tuvimos en cuenta en el desarrollo de la investigación. Bueno, eso es, se acabó el tiempo, muchas gracias. Gracias, Gabriel. Continuamos con la territorial de Boyacá, el voto programático revocatoria del mandato Utopía en la democracia colombiana, por Nicolás Devia Buitrago. Buenos días. Nicolás, buenos días. ¿Me escucha bien? ¿Está por red inalámbrica o por cable? El audio es pésimo, no puedo entender más. ¿Usted está por red inalámbrica? Aló, Nicolás. Señor. ¿Está por red inalámbrica? Wi-Fi. Señor. No, Wi-Fi es complicado. No hay forma de que conecte un cable a una red. Conectar el cable al router, pero no. Bueno, ahí lo escuchamos bien, pero... ¿Me escuchan bien? Sí, aquí estamos escuchando bien. Tratemos de hacerla por este medio. Bueno, ¿puedo iniciar ya? Sí, adelante. Bueno. Muy buenos días. En principio nuestra ponencia se denomina el voto programático revocatoria del mandato Utopía en la democracia colombiana. Pertenecemos al semillero CDT, que es un semillero de investigación de la territorial Boyacá Casanare. La línea de investigación es ciudadanía y construcción de lo público. Mi nombre es Nicolás Devia y en principio es pues quien les va a exponer. Este grupo de investigación se basó, debo aclarar en principio que esta ponencia no es un análisis directo sobre los resultados que intentábamos
demostrar a partir de lo que eran pues, los objetivos generales, digamos, del proyecto, sino que se relacionaron en el principio con demostrar procesos de participación ciudadana o el proceso electoral, mejor para ser concretos, del municipio de Samacá, en Boyacá, y el occidente de Boyacá, el municipio de Pavón. Pues bien, dentro del análisis de encuestas que realizamos en esos municipios encontramos una verdad mucho más amplia relacionada con el voto programático, que nos causó pues tal impacto que decidimos continuar nuestra investigación profundizando en ese tema. De tal suerte que logramos encontrar que en el departamento de Boyacá, estos dos municipios, Pauna y Samacá, de categoría 6, logramos constatar que la mayoría de población encuestada desconoce la tipología y conceptualización de los mecanismos de participación ciudadana. Un sondeo evidenció que solo el 88% de la población no conoce ni que ha escuchado temas relacionados con el voto programático. Dicha cifra, como lo anunciaban, nos generó gran preocupación respecto al voto programático y temas directamente relacionados con este, como la revocatoria del mandato, donde la población manifestó que tan solo el 28% conoce el uso o tiene una idea general de la revocatoria del mandato. Sin embargo, pues nos surge esa duda, y es cómo conocer la revocatoria del mandato y en efecto hacer uso de ella si no se conoce el voto programático. Pues bien, el voto programático es una de las grandes herramientas que creó la Constitución del 91. Está establecido en principio, pues nació la vida jurídica a partir de 1994 con la Ley 134, que establece los procedimientos por los que se regían los mecanismos de participación ciudadana, y de otro lado la Ley 131 del mismo año, que concretamente contiene los fundamentos del voto programático. Pues bien, frente a esos dos planteamientos, quisimos hacer un análisis concreto sobre lo que relacionaban, qué queríamos dar a entender. Así fue como de manera propositiva lo que logramos plantear es que en principio hay un problema de abstención electoral. La abstención electoral a nivel nacional pasó del 42.7% en los comicios pues, del 2011 al 40.69% en las pasadas elecciones regionales de octubre. Eso significa que casi 20 millones de las 33.8 millones habilitadas para votar no lo hicieron. Habría entonces que preguntarnos si es necesario plantearse una obligatoriedad del voto con todas las dinámicas que eso trae, las discusiones que a ello conlleva, pero plantear una democracia distinta, quizás desde un punto de vista más obligatorio o más, un punto de vista mucho más difícil de asimilar dentro de la concepción de democracia, pero que nos permita pues, acaparar toda esa población que no se hace partícipe dentro de las elecciones que a todos nos competen. De otro lado, recordemos que la revocatoria del mandato o el voto programático es una figura que solo se establece para departamentos y municipios, es decir, solo son objeto de revocatoria del alcalde y el gobernador. De suerte que nos cuestionamos el por qué no podría hacerlo el presidente. Pues bien, son temas financieros los que impiden esto, es decir, con la alza subida de las monedas, se previó que fuera el presidente quien no tuviera, digamos, objeto de revocatoria. En Estados Unidos la revocatoria se puede presentar hasta los funcionarios, en Venezuela al presidente, en Perú se puede presentar en múltiples casos, en Brasil para los gobernantes regionales. Somos hoy la base de Chile quien desea implementar su revocatoria de mandato. Es decir, es un tema que no es óbice excluir al presidente. ¿Por qué? Porque en principio genera una debilidad del plan de desarrollo, es decir, el presidente puede ajustar el plan de desarrollo de acuerdo a su presupuesto, bueno, la rama ejecutiva de acuerdo a su presupuesto, lo cual pues para nosotros genera amplia debilidad en lo que concierne a los cumplimientos misionales de ese plan de desarrollo. Pues entonces cuando planteamos que si el presidente tiene responsabilidad sobre una crisis financiera, una crisis económica, no va a tener objeto de revocatoria del mandato, lo cual se encuentra pues a nuestro modo de ver en plena desigualdad. De otro lado, establecimos que el cumplimiento de metas es el argumento de revocatoria, uno de los dos que establece, es decir, si la población no puede interceder cuando no hay un cumplimiento de metas
de su programa de gobierno en principio. Así lo establece el numeral 1 del artículo 7 de la ley 131 ya mencionada en 94, y establece un plazo no inferior a un año para iniciar la respectiva revocatoria del mandato. En consecuencia, un análisis cuantificado equivaldría al 25% de las metas de dicha administración. Sin embargo, lo que uno pues, puede ver a través de los programas de gobierno es que allí no hay una derivación cronológica de lo que se va a hacer durante los 4 próximos años, es decir, cómo establecer un sondeo concreto de lo que al año o el 25% se puede cumplir. A nuestro modo de ver, requiere que los programas de gobierno tengan un diseño cronológico mucho más fuerte, mucho más serio, que permita, pues a su vez, que la gente participe, que la gente logre evidenciar que al año hay unas metas concretas que se deben cumplir y que no se han cumplido. Por último, hay propuestas y competencia del candidato, que es una de nuestras propuestas que este grupo evidenció y que desea que ojalá sean tenidas en cuenta como todas las anteriormente mencionadas. Esa propuesta es sin competencia, las competencias del candidato. ¿Cuáles son las competencias del candidato? Muchas de las veces los mismos candidatos no conocen cuáles son sus competencias, hasta dónde van. Por lo tanto, plantean políticas públicas que no son de su jerarquía, que no son de su nivel, que no pueden cumplir. De tal suerte que allí se le está vendiendo una idea diferente al elector. Vimos cómo hace unos 2 meses Doña Gallina esta empresa de gallinas fue sancionada por la superintendencia. En ese entendido, fue sancionada por no vender, por vender falsas expectativas. Asimismo, entonces deben esas competencias extenderse también al elector, que el elector no se le vendan cosas falsas. Unas cosas son las que, unas ideas, unas políticas son las que encontramos en los programas de gobierno, y otras son las que se evidencian como tal en los pasquines, en las campañas políticas para vender una idea totalmente falsa al elector, que muchas de las veces no es competencia si no hay control. Por lo tanto, planteamos que haya un control previo y continuo durante las elecciones, tanto regionales como nacionales, para que esas ideas que se plantean, esas políticas, tengan total validez. Son esas 4 propuestas que dejamos como soporte para la democracia colombiana, este grupo de investigación que en principio ha diseñado unas ideas y por último ha tenido a saber unos conceptos que han favorecido más que a esos 2 territorios, yo creo que al sistema democrático entero. Les agradezco, esa es nuestra participación. Les reitero, el grupo se de la territorial Boyacá-Casanare. Se me acabó el tiempo, les agradezco por su atención y ojalá me hayan comprendido. Muchas gracias. Muchas gracias, Nicolás. Con este grupo cerraríamos la primera etapa de la jornada de socialización, que era la presentación de semilleros. Por favor, les damos un aplauso a los participantes. No tenemos tiempo para preguntas en este momento debido al ajuste de la agenda. Entonces, cualquier pregunta que tengan la pueden enviar al correo de la facultad. Igual nosotros les estaremos enviando los correos de todos los ponentes de la parte de semilleros. Continuamos así con la primera mesa que desarrolla el tema territorial y nos acompaña Ana Herrera López de la territorial Atlántico, Juan Sebastián Martínez Arango de la territorial Bogotá, Jason James Montalvo de la territorial Bolívar, y estamos a la espera de comunicarnos con Fabián Leonardo de la territorial Boyacá. Iniciamos entonces con Ana Herrera Flores, territorial Atlántico. Bueno, muy buenos días para todos y todas. Como ya lo dijeron, mi nombre es Ana Herrera Flores, soy de la territorial Atlántico.
aunque la agenda que está prevista ahí aparezca como territorial Boyacá, aunque me encanta Boyacá, pero es de la playa. Lastimosamente, sí. La ponencia que venimos a presentar en el día de hoy se titula Los PONCAS en el contexto de sostenibilidad y ordenación territorial en los departamentos de Atlántico, Magdalena y Bolívar, una mirada a la capacidad institucional. Nosotros pertenecemos al grupo de investigación en formación en la territorial que se llama Splendus. Yo soy la directora de ese grupo. La línea de investigación que tomamos para esta investigación es gestión, desarrollo territorial y local. Bueno, el esquema que vamos a presentar en el día de hoy, vamos a ver si nos alcanzan los 15 minutos, es el planteamiento del problema, la justificación, los objetivos, el resumen del estado del arte, porque es un resumen, no podemos en 15 minutos decir todo el estado del arte, resultados y expectativas sobre el estudio. Pero antes de dar inicio a la ponencia, quiero que vean ustedes unas imágenes de por qué nosotros iniciamos esta investigación en la territorial. El estado de arte, el estado actual de los cuerpos de agua del Atlántico, Bolívar, Magdalena. Hemos tomado solamente como referencia a 3 departamentos, si bien todos los departamentos del litoral atlántico estamos impregnados de cuerpos de agua, pero hemos tomado esto como relevancia porque digamos que en el litoral caribe son los de mayor importancia, teniendo en cuenta que en los 3 departamentos que hemos tomado como referencia, Atlántico, Magdalena y Bolívar, son aquellos en los cuales tienen a su haber capitales de ciudades, puertos. Entonces allí la magnificación de esta investigación. Este, por ejemplo, es el lago del Cisne en el departamento del Atlántico, como lo ven ustedes, totalmente seco, la especie animal totalmente muerta. Estos en Monpós, Bolívar, tomamos como referente a algunos municipios que cuerpos de agua, no pudimos tomarlos todos por el tiempo que nos necesitaba la investigación. La laguna de los Guatos, miren el estado en que está, totalmente seca, residuos sólidos por todos lados. Esas son fotos que hemos tomado dentro del proceso de investigación, de toma de encuestas, entrevistas, en fin. Este es Pueblo Viejo en el departamento de Magdalena y la bahía de Santa Marta está en peores condiciones. No sé si alguno de ustedes ha visitado Santa Marta. Santa Marta tenía la mejor bahía de Sudamérica, decía, la mejor bahía de América. En este momento usted entra a bañarse y no puede. Primero que todo porque hay una contaminación ambiental altísima de ese cuerpo de agua. Los bañistas no pueden utilizar ese cuerpo de agua porque salen con las piernas o con los brazos todos impregnados de aceite, porque hay una empresa mercante cerquita que hace todos los desechos de esas embarcaciones, además de una empresa de carbón que tiene contaminada toda la bahía. Bueno, el planteamiento del problema. Pero, como ya les decía, el departamento de Atlántico, Magdalena y Bolívar tienen eso a ver digamos, un arraigo territorial y tienen una sincronía en la parte territorial, porque son muy cercanos, porque tienen casi que las mismas expectativas culturales, económicas, sociales, y por eso lo hemos tomado como referente. Se contempla allí una realidad bastante preocupante en los cuerpos de agua. Si se contempla una realidad disímil en cuanto a la capacidad institucional en la implementación de los planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas. Por ejemplo, en el POT de Barranquilla, en la ciudad, digamos, capitales, Barranquilla, Cartagena y Santa Marta, que fueron los que evidenciamos dentro de nuestro estudio, una de las características de los POT de estos es que no contempla absolutamente nada sobre los PONCAS, siendo los planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas en el ámbito de ordenación territorial de mayor jerarquía de los POT. Es decir, que para que hacer un POT tienen que haber los PONCAS, y sin embargo no hay ninguna evidencia real y efectiva de que los PONCAS estén incluidos dentro de estos POT. En la CRA, los departamentos administrativos ambientales digamos, las secretarías de planeación que llevan en su haber la planificación de los planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas, de verdad hemos hecho con ellos un acercamiento y no hemos encontrado prácticamente un resultado que nos diga una evidencia que tienen una capacidad institucional.
Bueno, entonces, la importancia de esta investigación, hombre, muy pocas personas conocen qué son los planes de ordenamiento, de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas. Se ha pasado por alto, tal vez en Colombia ha habido desde el año 1970 un arraigo sobre los planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas a través del decreto ley 2811, que fue el que dio origen a que se implementaran los PONCA, teniendo en cuenta que en el mundo, en el año 1970, Colombia firmó un convenio en la ciudad de Ramsar, Irán, para prevenir lo que está sucediendo en el día de hoy. Ya se estaba previendo de que en los años futuros iba a haber el calentamiento global y teníamos que cuidar los cuerpos de agua. Por eso esta investigación es pertinente, porque hace un llamado a la reflexión de qué es lo que estamos ordenando territorialmente. Los objetivos de la investigación fueron analizar la capacidad de gestión institucional, sobre todo la capacidad institucional. ¿Qué es lo que ha pasado con la capacidad institucional? ¿Por qué no se han implementado los PONCA? Diagnosticar el estado actual que se encuentran los PONCA en esos departamentos, identificar los 3 departamentos, cuáles han sido las causas o consecuencias de la mala o buena gestión de los entes estatales y determinar la pertinencia secundaria de los procesos ejecutados hasta el momento. Bueno, dentro del estado de arte nosotros tomamos varias investigaciones, entre ellas la investigación de Han Cambre en Nicaragua y la de la doctora Elena Cotter. De verdad que ellos manejan dentro de los planes de ordenación en sus países, y la investigación es lo pertinente en que la cercanía que debe haber la comunidad dentro de estos procesos. Y básicamente que los PONCAs que se hacen o las ordenaciones que se hacen territoriales no se cuenta con la comunidad. Por eso fueron pertinentes para el estudio. El marco normativo, ya lo dijimos, básicamente el decreto 2811 que fue en el año 74, que fue el que implementó los PONCA, y sucesivamente, porque en ese momento en Colombia no había unas instancias ambientales ni había políticas claras de planificación o de ordenación de manejo de cuencas, sigue con la Constitución de 1991, que da ordenación a la Ley 99, que es la que implementa, obviamente, el Ministerio de Medio Ambiente, y se empiezan a crear unas instancias de autoridades ambientales en el Estado colombiano, como ellos el SINA, las corporaciones autónomas regionales en los departamentos y los departamentos administrativos que así lo ameritan. Hoy por hoy, la ley 1450, si bien dentro de esa ordenación legal de la Constitución 91 y la ley 99, no había todavía una política clara sobre los planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas. Yo le he venido haciendo seguimiento a todo esto desde que se inició todo este proceso con los planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas. Sin embargo, por la ley 1450, en el año 2011, que es el plan de desarrollo, se le dice tajantemente que las corporaciones autónomas regionales son las que tienen la obligación de implementar y hacer cumplir los PONCA. Sin embargo, estas instancias departamentales, por lo menos estamos hablando en el litoral Caribe, ¿okay? De pronto acá en el litoral, en otras regiones del estado colombiano sí esté funcionando, pero por lo menos en el litoral Caribe no están funcionando. Bueno, nosotros tomamos una muestra aleatoria de 90 encuestas en los 3 departamentos, es decir, 30 por cada departamento, una muestra aleatoria en varios municipios. Se practicaron 3 entrevistas por cada departamento a cada una de las instancias institucionales, al secretario de planeación, a los directores de las corporaciones autónomas regionales y a las personas que hacen parte de los departamentos administrativos y secretarias de planeación. Los resultados fueron lamentables. La comunidad prácticamente que no conoce o desconoce totalmente qué es un plan de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas. Inclusive algunos académicos también no conocen qué son los planes de ordenamiento. La comunidad sí sabe que están dañando el medio ambiente y que sus cuerpos de agua que les sirven a ellos los están deteriorando, pero no tienen las herramientas, no saben cómo manejar la situación y desconocen cualquier tipo de autoridad ambiental que haya tenido un acercamiento. ¿Eso qué quiere decir? Que aparentemente nosotros encontramos en las entrevistas que sí se encuentran algunos documentos donde se dice que, por favor, regálenme 5 minutos porque es importante, ya estoy diciendo, 3 minuticos, un minutico para terminar.
Pero sí se tiene en cuenta que estas entidades sí tienen un acto administrativo, por ejemplo, en el Departamento del Atlántico con Bolívar, que son los que más o menos están adelantados en este proceso, pero aunque tienen una adopción de los planes de ordenamiento y manejo de cuencas hidrográficas, no están ejecutados. Eso es como casi como que tenemos ahí el papel, pero no estamos haciendo absolutamente nada. En el departamento de Magdalena, en absolutamente ninguna autoridad ambiental, Secretaría de Planeación, departamentos administrativos ambientales, no se encontró ninguna información de que estén por lo menos en indicios en la primera etapa de la adopción de los planes de ordenamiento de manejo de cuencas hidrográficas, que es la etapa de arrendamiento. En nada, no se encontró absolutamente nada. Esto que nos llega a concluir, terminando toda que la pregunta que nosotros nos preguntamos en la investigación era ¿cuál es la capacidad institucional? En este momento podemos decir con certeza que no hay una capacidad institucional verdaderamente real y eficiente sobre este proceso. Entonces, no tengo más tiempo, quería pues, ojalá pues comentar sobre todo esta investigación que me parece muy valiosa y que es un aporte de la Escuela Superior de Administración Pública y la Territorial Atlántico. Muchas gracias. Gracias, profesora Ana María Flores. Continuamos con la ponencia Formas de Gobierno, Administración y Gestión Territoriales para la Construcción de Escenarios del Paz y Postconflicto. El caso de la Asociación Campesina del Valle Similar. Forma Sebastián Martínez, sede Bogotá. Bueno, primero que todo, buenos días para todos y todos los compañeros investigadores. ¿Sí? Lo primero que hay que decir, bueno, esta ponencia fue construida a 6 manos entre el director del proyecto, que es el profesor José Francisco Puello, mi compañera Erika y pues Juan Sebastián Martínez, que soy yo. El nombre de gobernabilidades comunales en Colombia. Listo. Formas de gobierno, administración y gestión territoriales para la construcción de escenarios y paz y posconflicto, del caso de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra. Bueno, lo primero que hay que decir es que nosotros partimos de una premisa, ¿sí? Dicha premisa, entonces, lo que nos dice es que nosotros, en Colombia, en muchos territorios, existen formas de administración pública que no son estatales y que deben reconocerse, ¿sí? Partimos de esa premisa para tratar de indagar, bueno, cuáles pueden ser esas formas diferentes de administración pública que existen en los territorios y que se han desconocido históricamente. Digamos que estas formas de gobierno se dan principalmente en algunos territorios que tienen unas características específicas. Abandono estatal, formas de violencia insurgente, paramilitar, estatal, y digamos que ahí como a partir de esas condiciones se consolidan una serie de organizaciones por necesidades principalmente. Nos pusimos como en el camino del estado del arte, investigar sobre el tema, pues encontramos que dicho tema tiene un déficit teórico, conceptual, metodológico, pero existen algunas aproximaciones, bueno, a partir de conceptos como la gobernabilidad, la gobernanza policéntrica de algunos autores de esa nueva ola como Elinor Ostrom, pero no se acercan, digamos, a lo que encontramos algunas veces en lo empírico en el territorio. Algunos estudios, digamos, acá en Colombia, de lo que más se le acerca podría decirse que son las zonas de reserva campesina que ha trabajado el profesor Fajardo, pero como tal, dentro de lo administrativo no hacen unos verdaderos estudios. Entonces digamos que esta ponencia es un primer avance, más allá de, digamos, de ir a nivel teórico, es un análisis empírico de un estudio de caso. Ahora sí. Tratando de reconocer, digamos, varios autores,
tratamos de definir el concepto, empezar con un concepto que creemos que es importante para la investigación, y es el concepto de gobernabilidades comunales. Entonces, para nosotros, para la investigación, las gobernabilidades comunales parten de las habilidades y acciones en solidaridad con otras de carácter comunitario que tienen como objetivo gobernar, administrar y gestionar sus territorios. Y tiene dos elementos o dos componentes, lo que son las actitudes y las aptitudes. Actitudes, saberes y racionalidades. Aptitudes, capacidades técnicas y políticas que les permiten, plantearse proyectos conjuntos a las organizaciones sociales, organizar sus representaciones dentro de sus organizaciones y a nivel externo, y además de ello influenciar escenarios institucionales, con sus proyectos. Más o menos analizado eso, pasamos a preguntarnos, bueno, ¿qué acciones, aptitudes y actitudes se reconocen dentro de la organización, Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra, y cómo estos han sido determinantes en la construcción de gobernabilidades comunales, entendiendo el concepto anterior, interviniendo en sus procesos de administración, gestión y gobierno territorial? 5 minutos. Bueno, partiendo de esta pregunta, es que es muy poquito tiempo. Bueno, rápidamente tratamos de irnos al caso, ¿sí? Encontramos algunas características en el caso. Son zonas de colonización en donde la violencia ha sido generalizada. Gracias a la colonización de las diferentes violencias que se han dado en Colombia, se ha generado una diversidad, muchas identidades en el territorio, y allí, a partir de eso, como es un territorio que los acoge, se han generado escenarios de lucha y arraigo por el territorio, ¿sí? La organización, y regálame que acá viene como lo importante del espacio, se reconocen a sí mismos como una organización de campesinos que se han unido para resistir política y socialmente en contra del modelo regional, del neoliberalismo. Déjame un momentico atrás, y ahí encontramos la palabra resistir. Entonces digamos que partimos de ese concepto y utilizamos, ese concepto lo encontrábamos en todos los documentos que planteaba la asociación y algunos estudios que se hacían de la asociación. Ahora sí, utilizamos una matriz cognitivo-normativa entendiendo el concepto de la resistencia, y encontramos que hay dos direcciones importantes. La primera es el sentido común. Todas las personas, la resistencia, yo resisto contra algo, yo lucho contra algo, pero además de eso, a partir de ese concepto han generado una forma de gobierno y de relacionarse en el territorio. Entonces digamos que acá tenemos una matriz cognitivo-normativa en donde encontramos que la resistencia tiene unos componentes de gobierno, que son democracia, la organización, la participación, y digamos que utilizan como instrumentos escenarios de asamblea y un concepto que es el centralismo democrático. Ahora sí, voy a hacer lo más rápido posible. Encontramos que la resistencia en el territorio se da en 3 escenarios. El primero es la relación que tienen los campesinos con la tierra. Sí, la tierra, a partir de la identidad que se ha generado en el territorio, ha generado otra forma de relacionarse con el territorio, ¿sí? Ellos no conciben la tierra para venderla o para usufructuarla, sino para vivir en ella. Han generado escenarios de economía autosustentable, nuevos proyectos para sobrevivir en el territorio a partir, de trabajos colectivos, y la interescalariedad, que lo que trata es de, sus luchas, llevarlas a unos niveles superiores. ¿Listo? Sí. Las formas de acción que encontramos principales dentro de la Asociación Campesina para el Gobierno Territorial reconocen todas las formas de organización que se dan en el territorio, y además de ellos son organizaciones que tienen participación. La participación no solo se da en el sentido de la deliberación, que todos los espacios pueden deliberar, pero también hay un componente importante que es la movilización, ¿sí? Tienen que movilizarse para defender sus territorios. ¿Dale? Y ya voy a acabar. Los instrumentos principales que encontramos son las juntas de acción comunal, que son la base de la organización y son la base del gobierno comunitario o gobierno comunal, y los diferentes comités que se han creado, comités de pescadores, comités de mineros. Y uno de los escenarios más importantes que se dan en el territorio es la asamblea, ya que en la asamblea escogen sus líderes principales para que vayan a esos escenarios, y en la asamblea es donde se toman las decisiones del territorio.
¿sí? Entendamos que son territorios en donde el Estado no está, o el Estado está de una forma diferente a la nuestra, ¿sí? La única participación que tiene el Estado es a nivel militar. La centralidad democrática lo planteaba porque, digamos, no todas las personas pueden asistir a las asambleas, pero a partir de sus organizaciones de base se llevan propuestas que serán definidas dentro de la Asamblea General. Y por último, así muy rápido, esto nos lleva, digamos, a un primer escenario de la investigación, que es un estudio comparado, pero escogimos primero este caso. Nos lleva, y creo que a lo que nos deben llevar las investigaciones en este nivel, es por lo menos llegar a una hipótesis. Y llegamos a la hipótesis central de que para el caso específico de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra, la consolidación de la resistencia, todo lo que hablamos, fortalece las habilidades para ejercer el gobierno comunal, el primer concepto, por cuanto utiliza la democracia y la organización en la toma de decisiones de interés en el territorio en busca de la satisfacción de las necesidades comunitarias. Y por último, plantear que estos escenarios, digamos, que no son reconocidos a nivel estatal ni por muchas instituciones, deben ser reconocidos en escenarios de posconflicto, aunque trabajar bajo la coyuntura no es tan sencillo, pero sí en los escenarios de posconflicto, ya que estos espacios institucionales, se puede llamar así, a nivel más pequeño que lo local, han funcionado, funcionan actualmente y pueden ser espacios que brinden, digamos, una salida institucional a muchos de los problemas que tiene la administración pública en estos territorios. Hasta ahí. Gracias, Juan Sebastián. Continuamos con la ponencia Administración Pública de Playas en el Caribe Colombiano por Jason Hans Montalvo de la Territorial Bolívar. Muy buenos días. Mucho gusto, mi nombre es Jason Montalvo. Nuestra ponencia tiene nombre como Administración Pública de las Playas del Caribe Colombiano. El proyecto está precedido por el doctor Wilson Ladino. Está conformado por integrantes Yamile Rodríguez Urueña, Luis Fabián Cerverman y mi persona. Actualmente nosotros como colombianos sabemos que contamos con una maravillosa costa caribe donde podemos identificar quizás de las mejores playas que se pueden encontrar a nivel de Centroamérica, para mencionar dos: Playa Cristal en el Magdalena y la isla de Barú en el departamento de Bolívar. El proyecto consiste principalmente, vaya rebajando y va apareciendo. ¿En qué consiste el proyecto? El proyecto consiste en analizar todas las políticas públicas que existen relacionadas con el tema de administración de playas. Y a medida que vaya avanzando le voy a hacer una pequeña reflexión acerca de las playas, en qué consiste, qué es la playa y qué pasa con este tema y por qué lo estamos haciendo, porque quizás muchos dirán, uy, están investigando las playas, deben estar muy chévere paseando las playas aquí para allá y quizás una bañadita. No, es un tema bastante importante y de gran interés para todos los colombianos, no solamente para los que estamos ubicados en la costa, sino para todos los colombianos. ¿Qué pretende el proyecto? Identificar y clasificar las políticas públicas en los municipios seleccionados. Nosotros hemos seleccionado 4 municipios. El proyecto principalmente quería abarcar toda la costa caribe, pero por cuestión de tiempo y presupuesto no procedimos a hacerlo todo. Seleccionamos las principales playas, que son las de Cartagena, Santa Marta, Tolú y Coveñas. Tolú y Coveñas están ubicadas en el departamento de Sucre, Cartagena en el departamento de Bolívar y Santa Marta en el departamento de Magdalena. Disculpa. La importancia, ¿por qué es importante este proyecto? Bueno, vamos a dar una definición de playa. ¿Qué es playa? La playa es ese espacio no consolidado entre el mar y el continente, es decir, un espacio que se forma por fuerzas de la naturaleza. O sea, si la naturaleza permite que en la playa hoy tenga usted 50 metros y que usted después tenga 100 metros o que solamente tenga 15 metros. O sea, es un espacio que no está consolidado. Pero entre ese espacio vienen a jugar unos factores muy
de mucha importancia. Por ejemplo, el factor económico. Después el factor ambiental, como hablaba la profesora Ana Herrera, el factor ambiental es un punto muy importante que debemos analizar nosotros con respecto al cuidado de nuestras aguas, así como lo mencionaba la profesora Ana Herrera. Teóricas revisadas, concluimos y recomendamos. Como no hay estudios similares de medición de valor público y menos aún una metodología que concrete el triángulo estratégico de Moore, pues nosotros tratamos de generar una metodología propia, diseñamos una matriz de recolección de información y pues los objetivos planteados están encaminados a identificar qué aspectos ha tenido la gestión del departamento en el año 2005 al 2015 para inducir valor público. Diseñamos y aplicamos una metodología sobre el proceso de gestión gubernamental. El tercer objetivo es explicar la situación del proceso de inducción de valor público en los últimos 3 periodos en el departamento de Boyacá. Como marco teórico tenemos un marco teórico muy extenso, pero en virtud del tiempo que tenemos, pues
les informamos que todo el marco teórico se encuentra en el componente de gobierno abierto y la nueva gestión para los resultados del desarrollo, pero enfatizamos en la definición de valor público como aquello que se refiere a que los ciudadanos obtienen de las actividades de los organismos públicos. El valor público que es aquello que es valioso en los mandatos formales e informales, y se entiende como que la mayoría prefiere, como la preferencia del público, de los que reciben los bienes y servicios públicos del Estado, y hay un concepto subjetivo que está en los niveles de deseos y percepciones de los ciudadanos. Además de eso, en el marco teórico hacemos una valoración sobre cuándo se realizan actividades capaces de soportar e inducir valor público. Eso, frente al tema general de la investigación, los resultados obtenidos de la investigación nos presenta Leonardo, que son los siguientes. Bueno, digamos que en concreto para la parte metodológica nosotros lo que usamos fue una matriz de valor público que en esencia pues tiene esas tres dimensiones que ustedes observan en la presentación: la gestión operativa, la legitimidad de apoyo y la variable de impactos. Los otros elementos que ustedes observan ahí son los componentes, que digamos son los que están ahí: planeación, proyectos financieros, presupuestal, contractual, información y oferta pública, y los demás, y cada uno de ellos tiene una serie de variables constitutivas. Entonces pongo un ejemplo concreto: en el caso de dimensión 3, impactos, el componente condiciones educativas del hogar, entonces ahí están variables relativas a cobertura, relativas a financiación de la educación, digamos a varios componentes que constituyen la variable en ese caso, y la consolidación de todos ellos dan como resultado la calificación, que es la que ustedes observan ahí. Entonces en ese caso, para la obtención de la calificación se utilizó pues una metodología para poder cuantificar el asunto. En esencia pues hay varios tipos de variables. Algunas están por los datos oficiales en términos absolutos, otras están en términos porcentuales. Por ejemplo, la cobertura educativa pues por supuesto va a estar en un término porcentual, pero para poder hacer el consolidado pues nos tocó trabajar por supuesto de esta manera. Entonces hay en esencia dos tipos de variables: unas variables positivas, o que digamos es deseable que el departamento tenga más de esa variable, una magnitud mayor de esa variable, por ejemplo en el caso de la cobertura, y hay otras que son negativas, o que digamos se desearía que el departamento tuviera menos, por ejemplo en el caso de la mortalidad infantil o en la mortalidad materna, por ejemplo. Entonces, en ese caso, para asignar la calificación, se adoptó dependiendo pues de la variable concreta y las posibilidades de medición, una metodología consistente en fijar un nivel deseable. En algunos casos, por ejemplo, el promedio del periodo al cual tiende la variable, y a partir de eso, según sean el número de desviaciones estándar, pues se va a obtener una calificación superior o inferior en ese caso. Entonces digamos que en esa parte metodológica se construyó de esa manera, y este es digamos el consolidado que tenemos de los tres periodos analizados. En la parte de la dimensión operativa tenemos estos resultados. Están los componentes que ya habíamos mencionado. Entonces vemos que el crecimiento, pues también producto por la reforma a regalías, el mejor comportamiento pues en el último periodo estuvo en la variable, en el componente, proyectos. El componente de planeación sí tuvo de alguna manera un rezago, un estancamiento en todo el periodo de estudio, y este es digamos el comportamiento general de las variables que tenemos. Por ejemplo, en el caso de contractual hay una mejora notable, como ustedes lo pueden apreciar pues en la gráfica. En la parte de la dimensión de legitimidad y apoyo tenemos este comportamiento. En esencia se mantiene la cuestión de gerencia por resultados. Las demandas sociales sí tienen una variabilidad mucho mayor a través del tiempo, en especial en el año 2008, como ustedes lo pueden ver, 2007, 2008, 2009. Evolución de la dimensión de impacto, tenemos los resultados que ustedes pueden apreciar acá. Las inversiones de gran impacto en el departamento tuvieron el mejor comportamiento, y la cuestión de vivienda y acceso a servicios públicos tuvo un rezago frente a los otros componentes de la dimensión que estamos observando. Evolución comparativa de las dimensiones. Acá esta gráfica es un consolidado de las dimensiones que tenemos, y en ese caso, en el último tramo del periodo, la dimensión 2 de legitimidad y apoyo pues tuvo un rezago importante frente a las otras dos.
y la gestión operativa tuvo mejores resultados en este caso. Eso a partir del 2008 se da, digamos, esa tendencia y la dimensión 2 empieza a decaer, la primera empieza a tener un mejor comportamiento y la dimensión de impacto se sitúa en esa brecha. Este es, digamos, una gráfica bastante interesante que muestra cuál es el peso que tiene cada dimensión frente al total, y vemos que la cuestión de la gestión operativa tiene un peso un tanto mayor, aunque no mucho mayor, y la cuestión de legitimidad y apoyo tiene un poco menos de peso frente al total, pero digamos que no es, la diferencia no es tan grande en ese caso. Y como conclusión final, como consolidado pues de toda la matriz, el índice de inducción de valor público, o cómo se induce valor público a partir de la acción del departamento, tuvo este comportamiento consolidado en todo el periodo de estudio. Digamos que tuvo un comportamiento más o menos estable y tuvo, digamos, un alza no tan significativa en el último periodo. Bueno, eso ha sido un trabajo arduo que hemos tenido en esta investigación. La conclusión del grupo es que la Gobernación de Boyacá ha venido mejorando como ente inductor de valor público, pero hay un amplio campo de investigación en este proceso, en la generación de valor público, especialmente en todo el tema de legitimidad y apoyo de la ciudadanía a las políticas públicas que se establecen dentro del departamento. El índice de inducción de valor público mejoró 4 puntos porcentuales en los últimos 12 años de gobierno. Podríamos decir que los 2 periodos gubernamentales y parte del anterior, porque pasamos de un déficit de 2.7 a un aceptable de 3.1, siendo pues un organismo interesado en entregar bienes y servicios de calidad sin que sus asociados lo prioricen o lo validen, es decir, que la comunidad ni se ha enterado de esa generación de valor público en el departamento. Existe una marcada preponderancia de dimensión operativa, es como muy técnico el trabajo sobre la legitimidad y apoyo, y pues, sobre todo que en el tema de impactos como que no se ha hecho la retroalimentación suficiente para tomar correctivos y para que la gente entienda esa generación de valor que se ha hecho en el departamento. Las 2 dimensiones segundas parecen una dependencia de la parte operativa. Podríamos decir finalmente que la organización de capacidad y recursos requeridos, además de planeación, control permanente y evaluación, requiere pasar de la pasividad a, desde decir español, pasar bajo el alambrado dejando la mano lo menos posible, a hacer un gobierno abierto, a inducir valor, pero sobre todo a estar en contacto permanente con la comunidad. ¿Qué recomendamos? Nosotros recomendamos que se continúe la investigación. Esta es una investigación que requiere profundizar más en el análisis de resultados. Como ustedes ven, hemos hecho un primer análisis de las variables, pero nos falta hacer una correlación de cada una de las variables, a ver cuál ha impactado sobre la otra, cuál tiene transversalidad sobre la otra, tener una visión un poco más holística de la inducción de valor público en el departamento, y pues nosotros lo queremos continuar en una fase subsiguiente con la única intención de desarrollar una guía para la evaluación e inducción de valor público en los entes gubernamentales, saliéndonos un poco ya del departamento de Boyacá a que esta guía inclusive por parte de la universidad se pueda aplicar en todos los entes del nivel territorial, en los gobiernos subnacionales, pero dentro del campo nacional, departamental y local. Esto ha sido nuestra investigación, les agradecemos que nos hayan permitido presentarla. Tenemos el interés de compartir con ustedes los documentos de la investigación, la matriz, los resultados, los artículos, y pues cualquier cosa estaremos atentos para compartir mucho más de lo que ha resultado de esta investigación, toda vez que por la limitante del tiempo pues no intentar más. Muchas gracias. Muchas gracias para Fabián y todo el equipo. Entonces, con esta ponencia concluimos nuestra primera mesa con el desarrollo del tema territorial. Tenemos un tiempo de preguntas, si algún asistente quiere realizar preguntas a los ponentes. Bueno, buenos días para todos los presentes. Fundamentalmente mi pregunta está orientada a los últimos ponentes que están en términos de la generación de valor público. Ellos nos están escuchando en este momento. Sí, señor, sí estamos escuchando. Listo. Sobre la conformación de lo que ustedes llaman el índice de valor público, quisiera saber
¿qué los lleva a concluir que ese es un índice aproximado? ¿Cuál es la fuente bibliográfica para calcular ese índice? O por lo menos que nos contaran cuáles son las variables que alimentan ese índice de valor público. Pues se lo pregunto porque estamos trabajando en la investigación en la misma dirección y no conocía que existiera un índice, o que ustedes nos sugirieran cuáles son las variables que alimentan ese índice. Muchas gracias. Andrés Chávez es mi nombre, docente de la sede central. Gracias. Bueno, Andrés, lo siguiente, pues nosotros, y tratamos el tema de valor público, pues hemos leído mucho al tema de Mark Moore, y lo que hemos diseñado de las variables se desprende de las 3 dimensiones de Moore, que el triángulo de Moore para el tema de la generación de valor público, es decir, una dimensión operativa, una dimensión de legitimidad y apoyo, y una dimensión de impactos. En cada una de estas dimensiones, con sus respectivos componentes, a nivel de ejemplo, podríamos decirle que en el tema de planeación, nosotros indagamos sobre los componentes de la planeación como insumo, sobre todo el componente de eficacia, es decir, el cumplimiento de las metas de los planes de desarrollo, la participación de los órganos deliberativos en el tema de planeación, como los consejos territoriales de planeación, el tema de la concentración de prioridades, es decir, cómo se priorizan las necesidades de la comunidad, todo el tema de componente estratégico y todo el tema de programas y objetivos de los planes de desarrollo establecidos en los 3 periodos de gobierno. Es decir, que con base en las lecturas muy juiciosas que hicimos sobre la generación de valor público de Mark Moore, nosotros en cada una de estas dimensiones generamos unas variables para acercarnos a lo que es el contexto y el concepto de valor público en los entes gubernamentales. Como tú lo acabas de aplicar, el tema de no es fácil medir, como lo decía Fabián, porque tenemos variables de diferente contexto, tenemos variables cuantitativas, tenemos variables cualitativas, tenemos variables genéricas, tenemos variables específicas, tenemos una serie de variables que están en términos porcentuales, otras que están en cantidades. Entonces lo que nosotros hicimos fue construir una metodología de evaluación en una escala Likert, donde pudimos determinar el grado de cumplimiento y calificarlo de 1 a 5. Una vez llevamos estas variables a ese método de evaluación de la escala Likert, lo que nosotros hacemos es hacer que todas las variables tengan el mismo sistema de medición, y al tener el mismo sistema de medición, entonces comparamos y determinamos que un óptimo en la generación de valor público podría ser un puntaje de 5. Una generación media en el tema de impactos, por ejemplo en el caso de cobertura en educación y en salud, podría darnos un 2.5, un 3, y pues ya en algunas variables de impacto, por ejemplo en la generación de proyectos en los primeros periodos de gobierno, pues el puntaje mínimo era de 1, porque ese tema de proyectos, por ejemplo, empieza a afianzarse a partir del año 2012 con el nuevo sistema general de regalías, y entonces ahí empieza a crecer la generación de proyectos en el departamento. Fue como eso lo que hicimos. Sin embargo, pues si tienes a bien, te podemos enviar una copia de la matriz. Nosotros tenemos un documento del Banco Interamericano de Desarrollo y del FLAD que habla de modelo abierto en gestión para resultados en el sector público, y allí también nos dan mucha información para cómo consolidar estas variables en esta escala, donde nosotros las podamos medir, digamos que con un solo rasero, a todas las variables, una vez que ellas son de tipo independiente o de tipo mixto. Gracias. Buenos días, mi pregunta, Jorge Matalla, mi pregunta va para el compañero que está trabajando lo de las juntas de acción comunal, y la pregunta es la siguiente: si aquellos otros grupos que aparecen en los territorios, como las redes del buen trato, las redes ambientales, ¿sí? No son también grupos de un poco de resistencia, por un lado, ¿cierto? Y no son de, digamos, no son fruto de la investigación de ustedes, como esos grupos. Y dos, creí entenderles que el Estado debería como arroparlo a la Junta de Acción Comunal, se puede llamar así, o acogerlas, ¿sí? Y me parece que en ese sentido, si me entendí así bien, ¿sí? Me parece que eso, en nuestro caso, lo que hemos estudiado por allí en el norte de Santander, ha sido que todos aquellos grupos sociales que han sido capturados o arropados por el Estado, pues tienden a morir, ¿sí? Entonces, mejor es que se mantengan como resistentes para poder digamos, tener una mayor durabilidad.
Bueno, pues básicamente, no sé si de pronto me expliqué mal frente a la primera pregunta. Digamos que en este territorio, por ser zonas de colonización, estos territorios, bueno, principalmente son zonas de colonización que se da a partir de los 50 y, digamos, tiene diferentes oleadas de colonización, las cuales anteriormente eran baldíos de la nación, ¿sí? Entonces, los primeros habitantes son, bueno, desplazados por digamos, la violencia del 50, la violencia insurgente que viene después la violencia paramilitar. Entonces, a partir de esto, ellos se organizan y generan sus propias formas de regular el territorio. Allí no hay presencia estatal. La única presencia estatal es, digamos, cuando pasan los militares por allí a hacer operativos. Entonces, digamos que no, si bien se podría reconocer como una de las únicas organizaciones que hay en ese territorio. ¿Por qué? Porque es un territorio inhóspito. Hay otras organizaciones, pero digamos que van como muy de la mano, trabajan muy mancomunadamente en proyectos alternativos en el territorio. Y frente pues a la segunda pregunta, no es que el Estado cobije esas organizaciones, es que las reconozca como instituciones, no instituciones en el sentido formal, sino digamos en el sentido informal, que han construido normas, reglas de convivencia en el territorio y regulan las relaciones sociales en el territorio. Por tanto, se deben considerar como una institución no estatal, por fuera del Estado, pero reconocida. ¿Por qué? Porque, digamos, un momentico, estos territorios son estratégicos para la nación porque contienen minería, tienen oro, además son territorios en donde se ha planteado, digamos, todos los megaproyectos de palma aceitera en el país. Entonces, digamos que ellos dan lo que hablábamos de la resistencia, una resistencia frente a ese modelo extractivista que los tiende a, digamos,